creo que hay un cuarto domingo hablando de Jezabel. Pero cuando uno lee en las Escrituras la vida de Elías, hay otros personajes que están rodeando a Elías y que aparecen en escena, como son unos cuervos y como son una viuda, la viuda de Sarepta. Y me pareció apropiado seguir con Elías, porque los tiempos en los que nosotros vivimos no son muy distintos a los tiempos en los que vivió Elías. A veces uno piensa que uno está viviendo en tiempos malos, pero es que, por ejemplo, en los tiempos de Noé, dice la Biblia que los pensamientos de la gente eran solamente el mal, continuo el mal. Era una generación sin fronteras. Si uno lee los tiempos de los jueces, en los tiempos de los jueces dice que cada quien, que no había rey allí en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, lo que le daba la gana. Una anarquía terrible. Y en los tiempos de Elías encuentra uno que había idolatría, que había sequía, carestía, y eso son características de nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay mucha violencia, corrupción. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, por eso me pareció propicio que habláramos de Elías y la viuda de Sarepta, pero está relacionado también con unos cuervos. ¿Cómo entran unos cuervos también a la escena para sostener al profeta en tiempos difíciles? Entonces, esta historia nos habla de la provisión de Dios. El propósito es que podamos entender que independientemente de los tiempos en que vivamos, hay una parte de la esencia de Dios, del carácter de Dios, que Él es nuestro proveedor y Él es nuestro sustentador. Entonces, partiendo de allí, es que podemos ver las historias. No importa la gravedad, no importa la situación que vivieron ellos y la que vivimos nosotros, Dios sigue siendo Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú no has cambiado. Eres el Dios de Abraham, que te le presentaste como el Dios proveedor. Eres el Dios que en medio de los tiempos malos del Génesis, tú encontraste a un hombre que halló gracia como Noé y su familia. Gracias, Señor, porque en medio de la idolatría, en medio de la carestía, en medio de esos tiempos difíciles del profeta Elías, tú sostuviste a tu profeta y tú sostienes a tu pueblo. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Háblanos y aliéntanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya les di la introducción, ahora pasamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice que entonces, vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y para la sed, y para bajar el pan y la carne, bebía agua del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Esta escena es una escena muy particular, porque es Dios el que le da la orden a Elías para que se esconda allá y espere que Dios lo va a sostener. Lo va a sostener, como más adelante vimos en la historia que narramos en el días pasados, que fue animado y sostenido por un ángel. Un ángel le dio de comer. Aquí no es un ángel, sino unos cuervos. Continuamos con el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién dio la orden de sustentar a Elías? Dios. ¿Quién le dio la orden a los cuervos que sostuvieran a Elías? Dios. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. El pastor le puso eso en la prédica de la última cena. Elías le dijo: no tengas temor, ves como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremenda historia, donde se muestra una faceta del carácter de Dios. El Dios que nos sostiene, el Dios que nos provee. Una historia que nos pone a nosotros a pensar y a reflexionar. Esta es una historia, no es una fábula. Jesucristo cita esta historia en Lucas capítulo 4, 25 al 30. Yo quisiera que alguien leyera para que, porque uno puede decir: oye, esa es una historia bien chévere, ¿verdad? Una historia, una fábula, que para ilustrar alguna cosa importante. Pero es que Jesús
cuando está en la sinagoga, cuando está leyendo uno de los rollos de Isaías, allí les muestra este ejemplo. Lucas capítulo 4, 25 al 30. Ese incidente lo usa Jesús como un ejemplo. Alguien, por favor, con voz de trueno, nos lee. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo envió a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Gracias. Miren, esta historia y este ejemplo que nos da Jesús nos muestra y nos da unos detalles muy particulares. Que había una hambre tremenda, una sequía. O sea, las sequías por lo general traen carestía. Cuando hay sequía se dañan los productos, no se puede sembrar, el ganado a veces se muere, no hay el agua, o sea, y entonces produce una carestía. ¿Cómo dice? Sube el queso. Sube el queso, sube el guineo y se ponen las cosas difíciles. Pero Jesús toma precisamente las acciones de una viuda. Y una viuda dentro del contexto de Israel era sinónimo de alguien desprotegido, de alguien que, porque en la cultura del Medio Oriente era básicamente el hombre era el proveedor y la mujer se dedicaba a algunas labores internas de la casa. Así que si el marido moría, o sea, ella quedaba desprotegida. Por eso había leyes en el Antiguo Testamento para proteger a las viudas, y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? En el Hechos capítulo 6 también la iglesia prestaba atención a las viudas, y Pablo daba unas instrucciones muy específicas acerca de las viudas. Entonces, el ser viuda en esa época era el ser muy vulnerable. Pero ¿por qué Jesús escoge las acciones de esta viuda como una ilustración de lo que es andar por fe? Había muchas viudas. Dice Jesús que había muchas viudas, pero que Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino solamente a esta mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, y recalca algo que muy interesante, que no era judía. Entonces, como para remarcar el cuidado que Dios tiene, no solamente con su pueblo, sino con otras personas que no son de su pueblo. Jesús había ya leído los rollos de Isaías en el culto allí en la sinagoga el viernes por la tarde. Y la escritura que él leyó testificaba de que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que él traería vista a los ciegos, libertad a los cautivos, buena nueva a los pobres. Entonces Jesús está diciendo, esa profecía se ha cumplido hoy. Pero allí estaban en esa sinagoga personas religiosas. Y la gente estaba como más pendiente de Jesús, de que hiciera muestras de poder, como diciéndole a Jesús, oye, déjanos ver cosas maravillosas, déjanos ver cosas donde tu poder se evidencie. Aunque ellos eran religiosos, la vida para estas personas estaba basada de acuerdo a un sistema de valores que ellos tenían. O sea, el sistema de valores de la gente rica en ese momento estaba basada más o menos así: las posesiones materiales son lo más importante en la vida, y esa perspectiva es controlada por las personas. El que tiene posesiones, o sea, es más importante. Y ahí entonces vienen las clases. La clase alta, el que tiene, el que puede,
Y entonces eso se caracteriza por el lujo, la seguridad, el reposo, el placer, el comer, el regocijo. Por eso ahí la Biblia lo ilustra acerca de el rico, que está en el mismo Lucas, capítulo 12. Relata la historia de un rico, capítulo 12, versículos 13 al 21. Voy a leer. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor o árbitro? Y él le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese era el pensamiento de esa época, que la vida consistía en tener bienes, y si usted no tenía bienes, no valía nada. O sea, la vida consiste en la abundancia de los bienes que uno tiene. Y le refirió una parábola y le dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, ese es el pensamiento humano, ese es el pensamiento del mundo. Y ese valor en esa época es el mismo valor en el día de hoy. Pero lo que dice de la parábola es que Dios le dijo: oye, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces miren todo el contraste que Jesús está mostrándole a la gente que está allí en la sinagoga, donde la vida es controlada por lo que uno tiene. Y ese es el pensamiento casi universal. Por eso a veces a la persona se le mide no por lo que sabe, no por la familia, sino muchas veces por lo que tiene. Se le mide y se le valora. Entonces, esa historia del hombre rico en la Biblia es muy diciente, que la vida no consiste en tener y tener. Eso la Biblia lo llama avaricia. Ahorita leyó Javier allí en el desarrollo de la alabanza que hay que estar contentos con lo que tenemos, porque Dios es el que suple para nuestras necesidades. Entonces, el pensamiento que había en esa época y que Jesús estaba pensando en las personas que están allí, que ellos pueden controlar la vida porque tienen los recursos. Pero hay otra perspectiva cristiana que dice que la riqueza es controlada por Dios. Por ejemplo, el dinero no es malo, la riqueza no es mala. El problema es cuando ponemos el dinero. Mire, dice la Biblia que el amor a las riquezas es el problema, no es la riqueza en sí misma, sino el amor a la riqueza. Los religiosos que estaban allí en la sinagoga conocían muy bien el egoísmo, la envidia, el temor y el orgullo. Entonces, como para bajarle la atención a ellos, que estaban pensando en que ellos tenían el control de todas las cosas, y que ellos, porque la clase religiosa también en esa época era la clase pudiente, entonces llegaban a pensar que ellos tenían el control de todas las cosas. Entonces Jesús le lanza una ilustración de una historia
que es la historia que leímos de una mujer que es viuda y que es extranjera, una viuda de Sarepta. O sea, el ejemplo es todo lo contrario a lo que es el pensamiento de la gente. O sea, es como una bomba, es como un choque que le está lanzando a ellos. ¿Por qué no escoge la historia de un saduceo? ¿Por qué no coge la historia de un sacerdote, de un levita? Sino que toma la historia del ejemplo de fe de una mujer viuda y empieza a generar algo muy importante, porque es donde no hay posibilidades, donde esta mujer con su hijo ya están llegando al punto, al límite de que lo que van a preparar es la última cena, y dice, ¿y echarnos a qué? A morir. Usted se puede imaginar ese cuadro en que una mujer con su hijo están a punto de morir, y Dios le ordena primero unos cuervos que sostengan a Elías, y dicho sea de paso, o sea, le traen pan y carne. O sea, esos cuervos tuvieron que sacarla de otro lado. O sea, ellos no fabricaron esa carne y esos cuervos tuvieron que sacarla de otro lado y se la llevaron allá a Elías. Allá estuvieron haciendo un asado, una familia, y Dios usó a los cuervos para que llevaran de ese asado para sostener a su profeta. Y ahora Elías, porque se secó el arroyo, entonces Elías necesita agua. Pero no solamente necesita agua, sino que le pide que le dé pan. Hermana Lumila. Pastor, me llama la atención que el ejemplo que nos da la historia, como a una misma naturaleza le obedece a Dios, porque los cuervos se alimentan de carne. Ellos no se la comían, ellos obedecían y se la iban a comer. Bueno, gracias, ya esa es una de las aplicaciones. Se adelantó, está en la jugada. Está bien. Si ustedes leen todo el relato de Lucas 4, se van a dar cuenta que la gente, los religiosos, se enojaron mucho con Jesús. O sea, ¿cómo es que Jesús va a tomar un ejemplo de fe a una viuda, a una desprotegida, y que no es ni siquiera de nuestro pueblo? Entonces, cuando hay la limitación, el poder de Dios no se puede ver. Cuando uno piensa que tiene todo controlado, entonces el poder de Dios no se ve. Pero cuando estamos en escasez y vemos el actuar de Dios, ahí lo vemos y lo contemplamos y lo resaltamos más. Apreciamos más. A propósito de las enseñanzas del Antiguo Testamento, son ejemplos para nosotros. O sea, esas no son unos rellenos allá en el Antiguo Testamento. A mí me fascina estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene ejemplos para nosotros, para sacar principios que son respaldados en el Nuevo Testamento. Miren que esa situación de la viuda de Sarepta y Elías la usa Jesús para enseñar a esa gente que está allí en la sinagoga, y para enseñarnos también a nosotros de lo que es la fe. Es que miren, estar en el reino de Dios o vivir en el reino de Dios, entra en operación un nuevo estilo de vida, un nuevo juego de valores. Por eso este relato de Primera de Reyes nos muestra esa situación donde había una sequía, y eso produce mortandad en el ganado, y produce también, ustedes han visto las hambrunas en Etiopía, que a veces son los casos que uno ve por el internet. O sea, que hayan unas hambrunas tremendas donde dejan una mortandad, no solamente
en los animales, sino en los seres humanos, en la población. Ahora, cuando hay una sequía, cuando hay una situación así, por lo general, los que tienen los que tienen riqueza, salen, se van. Por ejemplo, el ejemplo cerca que tenemos aquí en Venezuela. O sea, cuando las cosas la inflación empezó a subir y a complicarse, el que tenía su posesión y toda cuestión empezó a sacar sus recursos de una manera clandestina y toda cuestión, y se fue. Pero el pobre, el que no tenía cómo, o se quedó allá o le tocó salir por las trochas. Entonces, en medio de esa situación allá, esta mujer le tocó quedarse viuda y con un hijo. O sea, decidió quedarse, y vemos que cuando ya aparece Elías, lo que tiene es un poco de harina y un poco de aceite. Tiempos difíciles aquellos. Tiempo de profetas falsos, tiempo de gente que no buscaba a Dios, tiempo de idolatría. Pero había una viuda que estaba ya al final de sus vidas, una viuda que está pensando, ¿cómo es que decían antes nuestros abuelos? Con este bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Cómo es el otro dicho, Sola? O sea, pero aquí no podía decir hasta mañana, nos comemos este bizcochito y hasta mañana a las 8, no. O sea, esta es la última. No hay más. Yo me imagino que el hijo ya parecía un esqueleto, porque estaban, ya esa era la culminación de un estado de hambre, de la hambruna que vivían en esos días. Sus fuerzas ya se habían agotado. Y le toca hacer una tarea, y es la tarea de ir a buscar leña. 2 palos de leña para hacer la última hoguera y llegar al fin. Entonces uno ve esa escena allá y uno dice, es una escena macabra. Una viuda con su hijo buscando 2 palos de leña para encender una hoguera, comerse el poquito que había y esperar la muerte. Y el agua también me imagino que estaba lejos. El agua lejos. No, y es que ya los arroyos, ¿se acuerdan? Se había secado. El arroyo de Querit se secó. Ya no había agua tampoco. Entonces, Elías le pide a esta mujer, le ordena que le dé primero agua. Que le dé agua. Y cuando ella va a buscar el agua, le dice, un momentico, no solamente agua, sino tráeme una torta. O una arepa, o esa que venden ahora, pan árabe. Ve y hazme para mí. O sea, ¿cómo es que uno puede decir, bueno, pero Elías es pretencioso también? O sea, ¿cómo es que va a pedirle a esta mujer que le dé agua y que le dé lo último que tiene para él comer primero? Pues eso no tiene como lógica. Eso no tiene lógica en la perspectiva humana. Eso no tiene lógica. Eso no tiene explicación. Él tenía que decirle a la mujer, no, come tú primero y si queda. No, pero es que la orden de Dios no fue así. La orden de Dios, dile a esa mujer que te prepare, que te dé pan, que ella te va a sostener. Martín, bueno, usted está probando la fortaleza de esa mujer también. Sí, la fe de esa mujer. O sea, tenía que pedirle el pan y el agua a una mujer que se moría de hambre. Es una petición extraña desde nuestra perspectiva. ¿Cómo es que usted en su casa tiene la última comidita de la quincena, o sea, ya y el pago está por allá lejos, y llega ella
No, mendigo, yo tengo hambre. Esa comida es para mí, exacta. O sea, no, tiene que primero nosotros. O sea, el razonamiento humano nuestro es eso. No que se vaya Exactamente, esperamos que se vaya y después almorzamos. Y le brinda un jugo. Y Edgar dice, no, lo que pasa es que si yo tomo jugo, se me quita el hambre. Una petición muy extraña, pero esa historia es extraña si es interpretada a través de los valores del mundo, de la perspectiva que está basada en el mundo, donde cada persona tiene que crear su propio sostenimiento. Para eso uno trabaja, para eso uno estudia, para eso uno se quema las pestañas. Ese es el pensamiento, ¿cierto? O sea, y uno tiene que entonces crear su propio sostenimiento. Por eso es que a veces nos atemoriza cuando perdemos algo. Cuando se nos pierde algo, eso nos atemoriza. Y si es algo de valor, porque hemos hecho esfuerzo, hemos hecho mucho trabajo para obtenerlo. Entonces, pero si ella hubiera vivido de acuerdo a esa perspectiva, porque recuerden que es que había muchas viudas, pero no todas las viudas tenían la actitud que tenía esa mujer, de confiar y poner la fe en lo que Dios había dicho a Elías. Porque aquí el punto importante es que Dios le había dicho a Elías, si muchas de las otras viudas hubieran rehusado ayudar a Elías. Un momentico, Elías, las cosas son así, Elías, esta es la última comidita que nosotros tenemos, ve allá que los cuervos te sigan alimentando, con nosotros no cuentes. Eso hubiese sido una respuesta natural, pero esa viuda era diferente. O sea, Jesús nos había dicho que muchas viudas de Israel que hubieran tomado esa actitud, porque estaban viviendo de acuerdo a las riquezas de este mundo. Pero Dios sabía, o sea, miren, es que Dios conoce el corazón de nosotros. Dios conocía el corazón de esta mujer. O sea, esta mujer tenía una fe allá en lo más profundo, una fe, tenía un sistema de valores diferente. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo Elías? No temas. No temas. Dame el agua y el pan. No temas. O sea, diciéndole a ella, mira, Dios está al control. Le da la promesa. Es que yo pienso que ella reacciona positivamente porque ella entendió la promesa de Dios, va a cuidar de que en la tinaja no falte harina y en la botella no falte el aceite. Así es. Porque eso, la fe siempre camina junto a la confianza en Dios. Uno puede decir, no, yo tengo fe, pero la fe hay que ponerla en acción. Mira, vamos a ponerle un nombre, Genoveva. Dios ha dicho que la harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. Dios te va a sostener durante todo este tiempo. Ten confianza, no temas. Por eso esta mujer pasó ese examen, o sea, el examen de la realidad del momento. Entonces, cuando yo veo a esta viuda que hace las cosas contrario a la lógica de las reglas, pero es que esta mujer creía en un Dios viviente. No era judía, pero creía en el Dios viviente. No vivía de acuerdo a las viudas vecinas. Hizo exactamente lo que Dios le pidió a través de Elías. Miren, aquí hay un punto muy importante. Es ¿dónde ponemos nosotros la confianza? ¿Ponemos nuestra confianza en el proveedor o en la provisión? Si uno pone la confianza en la provisión, esta viuda hubiera podido decir, no, es que yo tengo aquí esto y esto para comerlo y morir. Pero su confianza estaba
en el proveedor, en el sostenedor, en el sustentador. Y él ya sabía que si Dios lo decía, Dios lo cumplía. Es que esa es una parte del carácter de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que el nombre que se le puso a Dios de Jehová Jireh? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová es nuestro proveedor. Y Dios se puede valer de un cuervo, de una viuda, de alguien que esté en un estado vulnerable, para bendecirnos y para suplir para nuestras necesidades. Elías recibió de la viuda poca agua, poco pan. Noten en el pasaje que esta mujer preparó pan para Elías y después para su hijo. ¿El orden cuál sería? De una madre. Del hijo. Aunque hay alguna cultura toda rara, o sea que la mejor comida y toda cuestión es para el papá y toda cuestión y al hijo y ella son en poquitica. Los guayú. Sí, exactamente. Entonces, pero aquí ella no actúa de acuerdo a su cultura o a lo que ella piensa, sino que ella le da a Elías, después para su hijo y luego ella. Esa fe comienza un milagro. Esa fe desborda de un milagro. Esa es la misma forma en que Jesús multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones. Cuando alimentó a 5.000 y cuando alimentó a 4.000. Le dice Jesús a los discípulos, dale ustedes de comer. No, Señor, pero a esta hora no hay ninguna tienda, ninguna olímpica, ni ahora abierto. No, denle ustedes de comer. ¿Qué tienen por ahí? Un muchachito allá. No, Andrés, ahí vea, allá hay trabajo Andrés, un muchachito que tiene 5 panes y 2 pesos. Bueno, repártanselo a todos. O sea, yo me imagino los discípulos mirándose las caras. O sea, 5 panes y habla de panecillos y pececillos. Sardinita. O sea, pero eso en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Es que mis amados hermanos, lo poco nuestro en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Yo he visto a Dios obrar a través de la historia, en nuestras vidas, de cómo Dios ha sido nuestro proveedor en situaciones difíciles. Nosotros estábamos en fundación y por varias razones el circuito no había podido mandar los recursos que mandaba allá a fundación. Y llegó ya tipo 20 o 25 del mes y se había acabado ya los recursos. Y nosotros teníamos ese día para desayunar solamente el tinto, pero eso sí no podía faltar, el tinto. Y decidimos orar y darle gracias a Dios por el tinto que teníamos. Cuando sentimos a la puerta que alguien llegó, no un cuervo, llegó el hijo de un hermano. El hermano Álvaro, el hijo del hermano Orlando Vázquez, llegó en su moto, atrás traía una canasta, que en la noche el tren le había atropellado un toro. Nosotros lamentamos eso. Pero Dios proveyó, o sea, nos trajo una pierna De vaca. de la vaca, del toro. O sea, y yo recuerdo que nosotros cortábamos y toda cuestión, él nos ayudó también a cortar y a negociar en la tienda. O sea, negociamos carne, cambiamos por otra cosa. Y tuvimos carne y comida por largos días, mientras llegó la otra provisión. ¿Quién puede hacer eso? O sea, Dios. Y yo me imagino que también en la vida de ustedes han experimentado momentos en los cuales han visto en medio de la escasez el poder de Dios, el Dios que sostiene, el Dios que provee. Porque es que Dios no está limitado como nosotros. Nosotros
llegamos a un momento dado en que miramos la despensa, miramos la nevera, y miramos el bolsillo, revisamos, nada por aquí, nada por acá, la cuenta, pero Dios no está limitado por eso. Dios espera que nosotros crezcamos como esta mujer, en fe, en conocer a Dios. Porque la fe va de la mano de una relación con Dios, de una confianza en Dios, de que Dios provee para sus necesidades. Adelante. Bueno, hablando de la provisión, quiero aprovechar y darle gracias a Dios porque, bueno, yo soy médico general y aquí el tema de los pagos son muy malos para la EGS, cada vez. Eso no es nuevo en Colombia. Resulta que como estoy en un proceso de especialidad en Argentina y ya soy médico en Argentina, o sea, yo puedo ejercer cuando me vaya, eso ni siquiera estando allá, sino previo a eso se requiere un gasto económico fuerte y sobre todo porque allá hay dolarización y todo esto. Entonces más o menos, sin estar allá, que cualquier gasto son 2 millones de pesos mensuales viviendo en extrema austeridad. Estaba entrando aquí, exacto. Ya llevo 40 millones de pesos gastados. Entonces aquí la provisión de Dios el año pasado, que me dio la oportunidad de tener un trabajo en el cual pude ahorrar todo eso e invertirlo de un solo. Entonces le doy gracias a Dios porque si no, no hubiera podido. Bueno, está el Dios proveedor. Amén. O sea, ese es el Dios que no solamente se agrega a la vasija de harina o a la vasija de aceite, sino que Dios es el Dios que sostiene. Miren la expresión que está allí en el capítulo 17. Porque el versículo 14, Dios ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En la versión que nos leyó Sara hablaba de 3 años y medio. No sabemos si la historia fue en la mitad de la sequía o fue al comienzo de la sequía, pero yo calculo que más o menos entre 2 y 3 años Dios sostuvo a esta mujer y a su hijo, y sostuvo a Elías. Dios es el Dios proveedor para aquellos que confían en Él. Pablo dijo: mi Dios pues sufrirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4 y 19. Él es nuestro proveedor y Él se puede valer de los cuervos. Él se puede valer de alguien que uno menos piensa para bendecir. Esa historia, como historia, es una historia muy hermosa. Pero como no se trata simplemente de aprender una historia, sino ver cómo podemos aplicar eso a nuestra propia vida. Ahora, después de todo, es improbable que se aparezca un profeta allá a su casa y le diga que le dé su último alimento que usted tiene allí o su último dinero. Pero cuando yo leo la historia, yo encuentro por lo menos 3 principios, pero después he ido en 3 encontré al comienzo, pero ya he ido leyendo y compartiendo y he encontrado otro. Y es probable que, por ejemplo, ya la hermana Lumila ya encontró uno. O sea, es eso de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre los animales. ¿Se acuerdan ustedes que había que pagar un impuesto para entrar allá? Y Jesús le dijo, mandó a Pedro para que
tirar allá el anzuelo y pescó, y dentro del buche del pesco, una moneda, con eso pagó él y Pedro y pudieron entrar. Sin tener que pagarlo. Sin tener que pagarlo, exactamente. Entonces, Dios... ¿El qué? Ah, bueno, el pollino tuvo dominio sobre un pollino que nadie lo había montado. Dominio. La naturaleza animal y la naturaleza física están siempre bajo el control de Dios. Ahora, mire, esto opera a pesar de nuestra inclinación natural. Hay una inclinación natural, es el temor y o la angustia cuando hay escasez. Ese es natural en nosotros. No vamos a decir aquí que nosotros tenemos unas alitas y nosotros no sufrimos de eso, de que cuando se nos está acabando o que quedamos sin trabajo, o sea, nos reímos y nos gozamos con eso. O sea, no, produce naturalmente temor. Pero es el momento de uno obedecer a Dios cuando Él nos ordena que sigamos adelante y confiando en Él. Es allí donde explota la fe y se desarrolla la confianza en Dios. Pastor, en medio de la pandemia, creo que estaba reciente la crisis que explotó, que nos mandaron para la casa. La alcaldía abrió una cosa que se llama el portafolio de estímulos, donde hay que hacer unos proyectos y unas cosas, y por esos proyectos a las personas que participan, que ganan, les dan unos incentivos, un dinero. Yo tenía un estudiante, ya había terminado de darle la clase, y él me dice: profesor, ¿usted cuánto me cobra por transcribirme unas canciones? Transcribir es que él me mandaba los audios de sus composiciones y yo le hacía las partituras para registrar y todo. No te cobro tanto. Le dije: yo me dijo, profesor, pero yo no tengo plata. O sea, está muy caro lo que usted me dice. Yo no sé de dónde se me ocurrió decirle: bueno, vamos a hacer algo. O sea, si tú, yo te voy a hacer las partituras, te las voy a entregar a tiempo, tú registras y participas. Si tú no ganas, yo te dejo un tiempo y me pagas el valor muy inferior a lo que vale, te voy a dar un tiempo. Pero si ganas, tú me acercas a lo que vale lo que yo trabajo. Hicimos el trato. Tenía mucho dolor de cabeza por esos días porque estábamos mucho con el tema del computador. Ya yo le dije en algún momento: ya yo no quiero ni hacerlo. O sea, profe, esfuércese. Terminamos y ganó el concurso. Lo bueno es que él no tenía ninguna, o sea, la posibilidad de él mostrarme que había ganado, él la tenía. O sea, porque yo no iba a saber que él ganó. Él fue el que me mandó: mira, profesor, el PDF donde aparezco. Y lo bueno es que yo todavía tenía dudas en cuánto fue que quedamos. No, profe, lo que usted me dijo, le va a mandar el dinero como acordamos. Y fue una provisión de Dios en ese momento. Así es. O sea, el Dios en que nosotros confiamos para nuestras necesidades, Él proveerá, porque ese es su carácter. O sea, si nosotros somos malos, dice el Señor, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará muchas cosas a nosotros que se las pidamos. Hermana Melita. Me admira mucho cuando la viuda y el profeta, cuando le dice que le prepara una torta, y él la manda a devolver y dice: ven acá, primero sepárame a mí. Uno piensa ahí, el niño delgadito, moviéndose delante, y él me dice que le prepare a él primero. Pues eso nos da una enseñanza que primeramente Dios, la oración, por medio de las dificultades, que hay hambre, no hay para comer, pero primeramente Dios quiere que primeramente lo tengamos en cuenta en todo. Entonces que la oración debe ser primordial. Por eso él le dice: prepárame primero. Ya, las cosas de Dios son primero. Así es. Amén. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será Dios. Sara. A mi casa es frecuente la llegada de los buenas tardes. Y hay gente que es especialista en llegar a la hora en que sabe que se está sirviendo el almuerzo. Y yo muchas veces he estado tentada a tapar las ollas hasta cuando la visita se vaya.
mucho, pero yo uso esto como una forma de ayuno. ¿Qué hago? Tengo por norma, llegó la persona, vamos a compartir con él. Yo cojo de todos los platos y armo el plato del buenas tardes. Y curiosamente, sin necesidad de darle a todo el mundo poquito, porque en la casa me eligen a mí para que sirva porque me rinde. Entonces, curiosamente todos comemos bien y el Señor se glorifica y la persona agradece y Dios provee. Otro día, yo no sé qué pasó con unos pescados bonitos que me regalaron y me tocó darlos. Y yo hice la siguiente profecía: esta semana me van a llegar 4 hermosos borrachicos a la casa. No llegaron 4 hermosos borrachicos. Durante toda la semana llegó pescado, yo no sé de dónde, pero llegó pescado. Entonces, creámosle al Señor y seamos solidarios, porque eso también es vivir por fe. Amén. Exactamente. Quería compartir algo que nos sucedió a nosotros como familia en noviembre. Estábamos bastante apretados de dinero y una hermana de Manizales me llamó diciéndome que Dios le había inquietado mucho en su corazón, que Dios le había puesto como que a ofrendar, y se le vino a la mente fue mi persona. Dice a mí, Dios me puso en mi corazón que yo debía ofrendarte. Y yo dije, pero hermana, ¿y usted por qué? Dice, no, Dios me mandó. Entonces, por favor, regáleme su cédula y yo le voy a hacer un giro. Yo me quedé impresionada porque nosotros no teníamos en ese momento dinero. Y ella tiene una hija con cáncer de seno y yo estaba hablando mucho por ella, por Lina, y siempre nos manejamos en comunicación por Lina por este tema del cáncer. Ella me dijo, cuando usted reclame ese giro, me llama para yo saber que ya usted lo reclamó. Yo, ay, muchas gracias hermana, muchas gracias, Dios se lo multiplique. Le dije así, y fui con José y reclamamos el giro. Ella no nos dijo cuánto era. Bueno, fuimos y eran 250.000 pesos que nosotros estábamos, gracias Señor, gracias, porque no teníamos nada. Entonces yo hice como ella me dijo, la llamé y le dije, hermana, mil gracias, Dios se lo pague y tal. Y me dice, yo ahora le quiero un testimonio. Yo le hice ese giro esta mañana y en la noche nos llamó alguien de Estados Unidos que había ofrendado para Lina $1.500. Entonces ella decía que ella, por haber obedecido al Señor, Dios la bendiga ya grandemente. Y al cambio, imagínense cuánto dinero fue eso ahora con el tema del dólar. Entonces fue una bendición doble ahí de parte del Señor. Nos bendijo a nosotros y Dios los bendijo a ellos por haber obedecido. Amén. Arnie, ¿tienes otro testimonio que te veo por la mano? Vengo de esa que referí estudiar de allí y a la cumple de abril queríamos que Ana estuviera con nosotros en su cumpleaños, además de Semana Santa. Y ella tenía mucha fe de venir, pero nosotros al final a los pasajes, al carro, nos llamó ante noche, más gente que en Avianca que están a 70 y pico mil de pesos, ida y vuelta, 140 y pico. Se los compraba, entonces va a venir para su cumpleaños. Una bendición porque está acá ahora. Dios, en su carácter, es nuestro proveedor. Y en Él es que tenemos que poner nuestra confianza. Así que yo le comentaba que estaba algo que me llama mucho la atención en cuanto a, en el versículo 15, donde dice que entonces ella fue y hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. O sea, no solo ella, sino también la familia de ella, que, o sea, las personas que tenían relación con ella fueron cobijadas por esa bendición que Dios le dio. O sea, como el corazón de ella la llevó también, no solo con Elías, sino a las personas cercanas a ella se beneficiaron de esa bendición. Ahí se amplió la bendición para otra y el beneficio para otras personas. Miren, una aplicación que yo encontré es que a veces los cuervos son más obedientes que nosotros. O sea, sí. O sea, Dios le dijo al cuervo, vea, sosténgame ahí Elías y toda cuestión con pan y carne. No se coma la carne. Es una tentación para ustedes. Pero a veces nosotros pensamos que cuando le damos a Dios o contribuimos para la ayuda de un hermano, o sea, como que vamos a quedar desprotegidos. No, o sea, cuando nosotros damos a Dios
Miren que en el libro de Deuteronomio se habla de que nadie debía presentarse con las manos vacías. O sea, si tiene poco, de lo poco que tiene, da. Y Dios, ese concepto de generosidad, ese concepto de desprendimiento, que fue lo que esta mujer, esta viuda nos enseña a nosotros, desprendimiento. O sea, ella solamente tenía eso y eso dio, y Dios lo multiplicó. La cultura agrícola. Sí, y Dios lo bendice. Y Dios lo bendice. Y es un principio de la reforma protestante que afectó y de Proverbios, el alma generosa será prosperada. Amén. El alma tacaña lo contrario. Así es. Allá las deudas se perdonan a los 7 años. Bueno, para esos principios. Y Jesús era experto en usar ejemplos para enseñar realidades. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús observó que todas las personas que estaban ahí iban a la cajita de la ofrenda y echaban de lo que les sobraba? Él observó una viuda que dio lo que tenía una blanca, que era la moneda, esa es la moneda chiquitica de 50, de que nadie quiere, que uno la encuentra a veces así, que la bota. Ni los limpiavidrios la quieren. No, los limpiavidrios no quieren eso. Entonces, pero ella dio lo que tenía. Y Jesucristo exaltó eso. Lo único que tenía. Exactamente. O sea, no era que ella tenía una cantidad de monedas de esa y dio esa. Era lo único que tenía. Que haya también un corazón generoso en nosotros. Que haya fe y confianza en el carácter de Dios. Voy a pedirle al Ministerio de Alabanza y vamos a terminar cantando que el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro proveedor. Él tiene cuidado de nosotros. Tuvo cuidado de una viuda, de su hijo y de su familia. Y tuvo cuidado del profeta Elías. Voy a orar mientras los hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque definitivamente tú no estás limitado por la recesión económica. Tú no estás limitado por los tiempos atmosféricos. Tu poder es absoluto. Tú eres el dueño del cielo y la tierra. Y tú has dicho que tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner esa confianza en ti cada día, en el día a día, de que tú provees para nuestras necesidades presentes y futuras. Tú dices que te busquemos a ti primeramente, tu reino, y tú proveerás las cosas que nos faltan, serán una añadidura, y tú las darás a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por el ejemplo que usaste de esta viuda, una viuda de fe, una viuda a la cual nosotros en esta mañana honramos. Ayúdanos a tener el corazón de esa viuda, Señor. Un corazón desprendido, un corazón que confía en ti, que tú tienes cuidado de todos nosotros. No solamente cuidado en nuestro aspecto financiero, sino en nuestras emociones, en todas las realidades que nosotros vivimos. Señor, gracias por ser nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
nada nos faltará. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.